En Sanos de la Azotea te contamos de dónde venimos. ¡Salud, muchachos! Con Laura Sacchetti, profesora e investigadora especializada en historia de la salud y el arte. Los pueblos, si olvidan su historia, ¿volverán a repetirla? Bueno, empezamos ya directamente, la tenemos en línea a Laura Sacchetti para comenzar con bueno, esta historia, la columna de historia, digamos, y hoy nos toca hablar sobre la campaña de vacunación contra la viruela de Rosas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que planteaba para hoy era ver que no solamente fue aniquilamiento y destrucción, sino que hubo alguna que otra política que pensó estrategias diferentes para terminar negociando, apropiándose de la buena voluntad, o sea, algunas políticas más negociadoras, menos violentas que las que estuvimos viendo con la invasión europea. Y ahí aparece esto que acabas de mencionar, el tema de la vacunación en tiempos de Rosas, sobre todo en la campaña de Buenos Aires. Habíamos dicho que la viruela fue devastadora y esto no solamente se dio en el inicio de la conquista, sino cada vez que se ponían en contacto pueblos originarios con blancos. Y en lengua pampa, y esto nos lo cuenta el propio diccionario de lengua pampa que escribió Juan Manuel de Rosas, a la viruela nuestros originarios la llamaban huinca cutrán, huinca blanco, cutrán enfermedad, así que estaba totalmente asociada con la llegada de los invasores. Pero te decía, la política de Rosas fue porque le convenía, como hacendado que habitaba en esa zona fronteriza, estar en buena relación con los indios, que además lo proveían de la materia prima para los saladeros, de la sal. Así que llevó a cabo unas cuantas reuniones que se llamaban parlamento, y entre esas reuniones hubo un muy importante parlamento en el año 1825 en Tandil, un lugar absolutamente fronterizo por entonces, en donde Rosas se aplicó él mismo la vacuna frente a los caciques de distintas tribus pampas, y luego estos hicieron lo mismo en sus respectivas tribus. Bueno, entonces, de ser el hombre blanco que portaba el mal, pasó a ser el amigo blanco que les daba un talismán protector. De ahí en más, esto se usó políticamente, porque se terminaba vacunando a los indios amigos, a los indios aliados, y privándolos de este talismán a los que todavía estaban en pie de guerra, ¿no? Y no solamente esta táctica de negociar con los indios la practicó en estos parlamentos en la frontera, sino que en la ciudad de Buenos Aires, lo que se conocía como la Chacarita de los Colegiales, ese lugar que pasa a ser el cementerio de Chacarita mucho más tarde en la epidemia de fiebre amarilla. Sí. Allí Rosas construyó alojamientos especiales para los indios enfermos, contrataba a él, o sea, su gobierno, contrataba médicos y cirujanos para que asistieran a los indios que eran derivados por alguna dolencia que no podía ser tratada en las pampas, ¿no? Tuvo un reconocimiento internacional esta política negociadora, ya que en 1832
la Real Sociedad Jenneriana de Londres, llevaba ese nombre en honor a Jenner, el creador de la vacuna, lo nombró a Rosas miembro honorario por haber introducido la vacuna entre los pueblos originarios de la Pampa Argentina. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué estrategia intentó llevar adelante, no, Rosas, con toda esta campaña de vacunación? No, porque estamos hablando de un momento fundacional de las vacunas y como ocurre hoy en la actualidad, ¿no? Siempre hay personas de nuestro pueblo, de la comunidad, que tienen más cercanías, ¿no? Para decirle, che, mirá que es importante que te vacunes, ¿no? En este caso, a mí me parece que lo definitorio era los estragos que la viruela causaba. Sí. Entonces, de pronto, la confianza que les inspiraba un hacendado que se animaba a negociar con ellos, a pactar, que les pedía algo, que como les estaba pidiendo este recurso para él valiosísimo, que es la sal, tenía que entregarles algo más allá de caballos, alcohol, lo que tradicionalmente cuentan que se les entregaba para pactar a los indios. Y él encontró este talismán, encontró decirles, miren, acá entre los nuestros estamos protegidos gracias a esto, quiero compartirlo con ustedes. Esta es una gran habilidad de un líder político que pudo gobernar con la frontera sur. Tuvo muchos otros conflictos, pero esta frontera la tuvo tranquila mientras gobernaba por esta relación que entabló, ¿no? Bien, pues sabes que, Laura, una de las cosas que charlábamos era de la historia tiene una cronología, pero también hay como momentos que son diferentes. Y una cosa que habíamos pensado en hablar hoy tenía que ver con cómo se desarrollaron las misiones jesuíticas. Ajá. Y qué rol tuvieron con los pueblos originarios y esa relación con la salud, ¿no? Porque siempre intentamos reflexionar y charlar, ¿no? Que la salud obviamente tiene que ver con lo que más conocemos, ¿no? Los hospitales, las vacunas, los medicamentos, ¿no? Pero también ahí hubo un intercambio de saberes y también apropiación de saberes, ¿no? Exactamente, tal cual. Y es un caso muy interesante porque mientras que los conquistadores, en su mayoría militares, estaban desvelados buscando tesoros, los sacerdotes, particularmente los jesuitas, descubrieron que en la naturaleza había verdaderos tesoros, el tesoro de los múltiples remedios que ya usaban los naturales. Bueno, cuando ellos se instalan, también en zona de frontera, ¿no? Porque ellos toman toda la zona de frontera con el Imperio portugués, cuando se instalan en las misiones, son muy observadores de las prácticas de los naturales. Por ejemplo, solamente un caso para darte. Ven que se frotan la frente, la cabeza, contra un árbol que llegan a darse cuenta que es el sauce criollo, un árbol muy difundido en toda América del Sur. Bueno, muchísimo más tarde se encuentra que en la corteza del sauce criollo está el principio que pasará a llamar salicilato, que es el principio de la aspirina. Bien. Con lo cual calmaban de cierta forma sus dolores de cabeza. Bueno, esto, lo que charlamos hace 15 días sobre la planta de la quina, que termina aislándose de ella la quinina para curar la malaria. Los jesuitas llegaron a tener el monopolio de la quinina en Europa, tanto que durante mucho tiempo se le llamó la hierba de los jesuitas. Con lo cual, lo que quiero reforzar es esto que vos hace un ratito dijiste, ¿no? Este comercio internacional, sí, que algunos denominan biopiratería, estableció una suerte de colonialismo sanitario. Claro. Sí. Y también quiero mencionar otra práctica interesante que se dio en las misiones y que podríamos darlo como
como una genealogía bastante remota de la medicina comunitaria, porque con el tema de tener control, de evangelizar a su manera a los distintos guaraníes en esta extensa zona que ellos ocupaban, crearon una suerte de agentes sanitarios los jesuitas, a los que llamaban curuzú yará, que eran líderes comunitarios que recorrían las aldeas, distribuían hierbas, medicamentos, hacían masajes, ponían ungüentos, o sea, hacían toda esta atención primaria de la salud, la llamaríamos hoy. Ellos decían que también debían evangelizarlos, enseñarles los principios de la religión católica. De eso no tenemos constancia que lo hayan hecho, pero sí sabemos que los curuzú yará recorrían, eran naturales que recorrían los pueblos misioneros haciendo este tipo de medicina comunitaria. Laura, vos sabés que yo te escuchaba y digo, en ese momento uno piensa, ¿no?, en esta colonización devastadora que venimos compartiendo, este genocidio. Uno piensa en esta frase, en dos frases, ¿no? Una es, ahí no estaba, ¿no?, si es Bayer es bueno, o ante la duda consulte a su médico, o sí. Durante todo el periodo colonial la gente siguió confiando en sus propios sanadores. Claro. La instalación de un médico occidental fue más que tardía, y esto se tiene que dar en un marco diferente, que es el prestigio de la ciencia, y ya estaríamos llegando a otra etapa. Claro. Pero en toda la etapa colonial, te diría, más allá de que iban encomendados por los jesuitas, en este caso, la gente los dejaba entrar, digamos, en sus habitaciones porque confiaba en ellos, porque eran de los propios, o sea, eran sus propios sanadores, ¿no? Sí, no, yo lo comentaba, ¿no?, en esta apropiación, ¿no?, que termina haciendo la industria, ¿no?, con los saberes populares y las plantas que tenemos en nuestros pueblos. No creo que la farmacopea internacional haya avanzado. Bueno, se han logrado muchas drogas sintéticas, pero los principios naturales salieron básicamente de los territorios conquistados. Laura, te agradecemos muchísimo por esta columna de hoy. Se nos viene noviembre, yo sé que para vos es muy importante, para nosotros también, porque es el mes del nacimiento de Cecilia Grierson, primera médica de América Latina, feminista, con un sentido histórico muy, muy importante de llevar adelante, así que seguramente vamos a conectar por ahí. Perfecto, reivindicando a las pioneras. Totalmente. Te mandamos un abrazo muy grande. Hasta la próxima entonces, buenas tardes. Un abrazo grande. Bueno, hasta aquí la escuchamos a Laura Sacchetti, te contamos de dónde venimos, repasando, ¿no?, la historia sanitaria y de alguna forma metiéndonos en dos cuestiones, ¿no?, las misiones jesuíticas, por un lado, y también la campaña contra la viruela de Juan Manuel de Rosas. Hoy es 19 de octubre y hoy...